No sé si estás todavía con el grupo de docentes de Capiatá. Sí, así mismo. Acá estamos compartiendo una mesa con colegas, profesoras, profesores, que hace 31 años fundaron la escuela 3344 que se llama Constitución. Y quiero cortito nomás, Gilberto, pedirle en este caso a la mentora de la escuela, a la profesora Amanda Mazacote, que pueda contarte brevemente la historia y la palabra de un saludo de cada uno de los que estamos compartiendo en la mesa. ¿Puede ser, Pedro? ¿Cómo no? Te dejo ahí el micrófono, dale, ya que dale. Vos tenés la visibilidad ahí. Sí. Bueno, acá primero voy a dejar a Amanda Mazacote de Romero, que fue la primera directora de la escuela, y con ella para que dé un saludo a Radio Caritas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy en presencia de los colegas fundadores y fundadoras de esta institución, que hoy día se cumple 31 años de funcionamiento. Por cierto, todos los que estamos ahora aquí presentes somos ya jubilados de esa institución. Y nos complace escucharle a usted y contarle un poquito que fue una escuela que se había creado en aquel entonces, porque se creó también una comunidad llamada Villa Constitución en el año 1992. Y a partir de ese momento llegamos aquí y empezamos a trabajar en comunidad para crear una escuela en la misma comunidad. Y desde el año 1993 empezamos a crear la escuela primaria, en aquel entonces del 1º al 6º grado. Y posteriormente, en el año 1994, creamos lo que se llamaba en aquel entonces el ciclo básico del colegio, que se llamó Liceo Constitución en el turno norte. Y recordando toda esa fecha y todos los trabajos realizados, hoy estamos conmemorando los 31 años de existencia de esta comunidad, que está situada en esta compañía 17 de Ataití, que se llama Barrio Constitución. Y esa es brevemente la parte inicial de esta institución que nos acogió en muchos tiempos, y hoy en agradecimiento estamos reunidos por esto. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Bueno, buenas tardes. Yo soy la profesora María Rojas de Segovia, actualmente jubilada, y está acá compartiendo con nuestra ex compañera, que realmente somos como hermanos siempre, compartiendo los momentos vividos en nuestra querida Escuela Constitución. Prácticamente trabajé 22 años de servicio en la Escuela Constitución y muy contenta realmente de estar compartiendo con la familia de nuestra ex querida Escuela Constitución como profesora jubilada. Buenas tardes. Mi nombre es Felicita Varedo Domínguez y hace poquito, que estoy jubilada hace poquito y estoy compartiendo acá con los compañeros y estoy muy contenta porque ya estoy con ellos. Soy la nueva jubilada acá del grupo de la Escuela y Colegio Nacional Constitución. Gracias. Buenas tardes, yo soy la profesora Dora Santa Cruz y soy jubilada ya hace 4 años. Contenta y feliz con este grupo. Buenas tardes, soy la profesora Corina Insaurralde. Yo fui fundadora de la Escuela Constitución, iniciando en el 3er grado. Estamos recordando acá, reunidos todos juntos, una anécdota inolvidable, porque pasamos por momentos muy difíciles al iniciar, pero tuvo su recompensa por el camino con el esfuerzo de todos los docentes. Y por supuesto con la ayuda de todos los padres de familia de nuestra comunidad en aquel entonces, Villa Conavi, Constitución. Un placer. Buenas tardes, soy la profesora María de Lourdes Cáceres de Barreto. Actualmente también ya soy una docente jubilada
En aquel entonces yo me había incorporado a la Escuela Constitución en el año 2000. Soy docente del nivel inicial. Y en el 2000 yo estuve teniendo jardín y preescolar, uno en cada turno, y contentísima también de poder reunirme con mis queridos colegas jubilados ya hoy también, compartiendo un domingo, y también recordarnos de anécdotas inolvidables de nuestra querida Escuela Constitución. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy la profesora Elsa Mancuello. Feliz de compartir aquí con el doctor, con todos mis compañeros, algunos ya jubilados, y realmente feliz porque es un orgullo a veces de repente encontrarme con un alumno ya profesional, unos doctores, ingenieros, y eso me enorgullece muchísimo, y feliz de haber cumplido mis años de servicio en esta querida Escuela Constitución. Gracias. Bueno, y acá te va a hablar el profesor Rubén Segovia, que también fue director del colegio Edilberto. Buenas tardes, señor Edilberto, a toda la audiencia, un saludo cordial a Digno Acuña, con quien compartimos tiempo atrás la programación Pura y de Jape por Radio Real, en aquel tiempo Juan Carlos Oviedo y los hermanos Tito y Digno Acuña. Un placer de estar con la audiencia, contigo Edilberto, con Digno Acuña, en fin. Yo fui director durante 14 años también en la sucesión después de la profesora Amanda Mazacote en el año 2007, y actualmente hace cuestión de 5 años que me jubilé como director y como catedrático también, así que un placer de compartir los 31 años de vida institucional de la querida Escuela Básica número 3344 y Colegio Nacional Constitución, del kilómetro 17, Angango, kilómetro 20, pero kilómetro 17, pero Yecuave, detrás de Gran Cavícola, La Blanca, Pollo Petugón. Estamos a 600 metros de la ruta, compartiendo aquí con el doctor, con el maestro y gran mentor también de la creación de la Escuela Constitucional. Así que muchas gracias, Edilberto, y a toda la audiencia de Radio Carita. No, gracias a usted, profesor, también felicitaciones. Aguaitepi con el tiempo de Jara. Aguaitepi con el tiempo de Jara, hija, güey. No, pero Eremia, si dan ni mi hija, a ver, asado, asado, sopa paraguaya, bebida de todos los gustos, en la yepería. Pero ya también si viene de mesa viva. Bueno, ¿a dónde no la? Está